mañana, donde adoramos al Dios de los cielos, exaltamos su palabra, y en esta mañana, hermanos, tenemos el anhelo de adorar a Dios. Queremos, ¿verdad?, compartir con ustedes una palabra. Le decimos a cada hermano que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Alabado sea el que vive. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Alabado sea el Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Así que, hermanos y amigos, también estamos transmitiendo, ¿verdad?, por Facebook Live. Para aquellos hermanos, nosotros transmitimos y lo hacemos para aquellos hermanos que nos ven a través de los medios sociales como Facebook. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, subimos en una aplicación que nos ve mucha gente, alabado sea el Señor, por varias redes sociales, y estamos recibiendo comunicación por parte de las personas, ¿verdad?, que nos van mirando a través de las redes sociales. Así que por eso usted ve que estamos transmitiendo, y ore para que esta palabra se extienda y alcance a otras vidas. Tenemos hermanos que están fuera de Puerto Rico, ¿verdad?, y ellos nos ven a través de nuestras redes sociales. Gracias, hermano. Gracias. Hermanos, comenzamos a predicar bajo el ciclo, bajo un tiempo del fin. Y vamos a analizar, y empezamos ayer el domingo pasado, la introducción a las iglesias, a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y hablábamos, para ir resumiendo, para caer en tiempo, de que las 7 iglesias del Apocalipsis se pueden observar o se pueden ver de dos maneras. La primera es que Cristo le dejó a la iglesia un mapa del tiempo, de las épocas espirituales de cada iglesia, desde que comenzó la iglesia al Cristo. Fíjense que Cristo vino a establecer el reino de Dios, pero Cristo le ordenó a la iglesia, a los fieles, a los apóstoles, a los que seguían a Jesucristo, que esperaran en Jerusalén hasta que llegase el Espíritu Santo sobre ellos, para que recibieran poder. Aleluya, en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También sabemos, hermanos, que ese término lo que está diciendo es el comienzo de la iglesia, cuando Pedro se atrevió a pararse y comenzó a predicar un mensaje poderoso, lleno del Espíritu Santo, de tal forma que la Biblia dice que se convirtieron 3,000 personas. Y de ahí comienza la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, yo les decía el domingo pasado que significa la santa convocación de los santos en un lugar. La iglesia no es el templo. La iglesia son los redimidos por la sangre de Cristo, que se reúnen en un lugar
Y en ese lugar, aleluya, comienzan a adorar a Dios. Y Cristo, cuando se le revela a Juan, Cristo quiso darle una idea del estado espiritual que la iglesia iba a tener a lo largo de la historia ¿verdad? de la iglesia. La iglesia pronto dejará de estar cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Este tiempo donde Cristo por la gracia salva a la gente, terminará pronto cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. ¿Ok? Y podemos observar, aleluya, que es importante que entendamos que adicional a eso, adicional a que en la historia también podemos entender y analizar, haciendo un exégesis bíblico, de que las 7 iglesias del Apocalipsis también representan las 7 formas o los 7 grupos de personas que pueden estar dentro de una congregación. Por lo tanto, el estudio y el análisis de este tema es importante, porque por un lado podemos observar en dónde estamos proféticamente hablando, en qué iglesia estamos, y adicional a eso podemos también entender la diversidad y la multiplicidad. Hermano, miren lo que estoy diciendo: diversidad y multiplicidad. Diversidad, ¿por qué? Hermano, dentro de las iglesias no todo el mundo es igual, porque hay variedad de carácter. Hay variedad de carácter. Por eso la Biblia dice que tenemos que tolerarnos los unos a los otros, porque no todo el mundo piensa como yo. ¿Ve? Y dentro de la iglesia, además de que hay diversidad, hay multiplicidad. ¿Y qué es eso? Diferentes filosofías mentales de las personas. Los que llevan y los que tienen 70 años o más, su filosofía de vida no es la misma a una persona que tenga 30 años. Una persona de 60 años, su filosofía de vida es diferente a la de un hombre de 40 años. ¿Por qué? Porque hay una multiplicidad de tiempo donde las personas fueron formadas por un nivel físico, mental, y un nivel donde la gente vivía de una forma. Nosotros vamos a ver que los niños que han sido y han pasado por esta situación de pandemia, su filosofía de vida será diferente a los que nazcan hoy. ¿Por qué? Porque ellos a su temprana edad han pasado por muchas cosas, como que huracanes, terremotos, que en esta semana en casa se sintieron todos. Yo no sé usted, pero yo lo sentí. Alabado Dios. Ya uno hasta se está acostumbrando a ello. ¿Ve? Y también hemos sido por la pandemia. Además nosotros los adultos, hemos sido la generación
que ha visto los cambios de control del mundo desde cuando estábamos en los 70, que hubo la crisis del petróleo, después en los 90, cuando hubo otra crisis política con la guerra, aleluya, de Irak, alabado sea el Señor. Y si a eso le sumamos, aleluya, en los 70 se me olvidó la guerra de Vietnam, 60 y 70, ¿verdad? La de Kuwait. En el 2000 nos hablaban del Y2K, que se iba a trastornar todas las cosas. Después en el 2011 nos vino el ataque a las Torres Gemelas y nos cambió el mundo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ahora nosotros no somos verdaderamente libres, sino estamos siendo monitoreados constantemente por un gobierno que nos dice que somos libres, pero no somos libres nada. ¿Ya? Y ahora, para colmo, con esta pandemia nos han cambiado. Todo eso nos lleva a ver cómo la iglesia está en estos tiempos. El martes yo voy a tener, los que quieran, yo les voy a enviar el enlace, me escriben o me lo dicen. Vamos a tener un estudio con la iglesia de Jayuya a través de una aplicación que se llama Zoom, y vamos a hablar la santidad en el siglo XXI. Yo voy a ser el maestro. Si usted quiere, me avisa y yo le envío el enlace. Ahora bien, vamos al mensaje a la iglesia de Éfeso. Y yo le decía, para entender esto un poquito, que la iglesia de Éfeso es la iglesia de inicio. Pero Dios le advierte a esta iglesia algo que le advierte a los hermanos que llevan mucho tiempo en el Evangelio. No pierdas el primer amor. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y vamos a ver lo que Cristo dice a la iglesia de Éfeso. ¿Lo tenemos? Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tiene esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a comenzar a entender dónde está Éfeso ubicado. ¿Por qué la primera iglesia es la iglesia de Éfeso? Número 1, sabemos que el apóstol Juan se ubicó su residencia
en Éfeso. Y desde ahí, siendo el último de los apóstoles, porque todos los demás lo mataron, lo habían matado, y ya estando en la vejez, Juan era el líder de la iglesia de aquel tiempo, y desde ahí, desde Éfeso, se dirigía todo lo que tenía que ver con la iglesia. La iglesia de Éfeso está, bien dicho, en Éfeso, que era una de las principales ciudades del Asia Menor, cerca de la boca del río Caister. Y eso trajo un problema, porque siendo una ciudad muy rica, pero comenzaron a destruir los árboles, y eso hizo que la ciudad poco a poco se sedimentara y la entrada a ese puerto fuera imposible para los barcos, y a la larga Éfeso perdió su posición de poder. Ahora bien, fíjense, hermanos, que hay una explicación. Mire cómo empieza. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Ahí se está refiriendo que este mensaje es para el pastor de la iglesia de Éfeso. Dios, cuando le va a mandar un mensaje a la iglesia, normalmente Dios se lo envía al pastor de la iglesia, al líder de la iglesia. Y mire cómo describe, aleluya, al pastor, porque un ángel significa mensajero, y el pastor es el mensajero a la iglesia. Por eso los pastores se supone, ¿verdad?, que prediquen los domingos, que le traiga mensajes a la iglesia, que sea el que más traiga el mensaje. Luego también habla de los 7 candeleros. Mire cómo dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros representan a las 7 iglesias, la simbología. Y las 7 estrellas representan también a los pastores, que dice la Biblia aquí, Jesús hablando, que están en la diestra, que están a la derecha de Jesucristo, dándole lugar de que Jesucristo tiene una comunicación directa con los que son los líderes de la iglesia, con los pastores. Se supone que los pastores sean aquellos que busquen a Dios constantemente. Yo, antes de pararme aquí a predicar, yo le pregunto a Dios: ¿qué tú quieres que yo traiga a tu pueblo? Porque no es que yo venga aquí a hablarle, es que tengo que venir con la idea y con el entendimiento que yo le traigo un mensaje de parte de Dios al pueblo de Dios. Y esto es serio. Esto es serio, hermanos. Al yo pararme aquí ante un púlpito, Dios pide de cuenta al ángel de la iglesia, al pastor, si lo que está predicando es de Dios o está trayendo filosofía humana. Y es lamentable ver que hoy en día, como yo decía en un Facebook Live en esta semana, que decía que es lamentable que en la iglesia de Jesucristo se ha quitado a Jesucristo y se está trayendo filosofía humana. Filosofía que origina en el mismo Satanás. Y por eso Cristo nos advierte, aleluya, en su palabra, en Mateo capítulo 24, y nos dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo que soy Cristo, y muchos profetas y falsos maestros que harán grandes prodigios
incluso tratarán de engañar aún los escogidos. Y hemos estado y estamos en ese tiempo, en el tiempo de los engañadores. Y es deber de los pastores meterse con Dios para no dejar subir a nadie al púlpito contaminado con filosofía satánica y diabólica, que tienen apariencia de Dios, pero su fin no es de Dios. Fíjese, hermano, que Él le manda al pastor y dice con su derecho, y le da a la iglesia que los pastores necesitan alcanzar la fe. Es triste saber que hay líderes que dicen vamos a hacer y no hacen. Hay hombres y mujeres de Dios que han perdido su primer amor. Y vamos a ver qué es eso. Y tenemos, el pastor tiene que orar por los hermanos de la iglesia, pero cada miembro de la iglesia tiene el deber de orar por el pastor. Y una de las cosas que tiene que orar por el pastor y le tiene que decir a Dios: Señor, que mi pastor no se tergiverse, que mi pastor no se vaya en otra filosofía que son humanas, que cada día busque tu rostro y dale palabra para que cuando venga a predicarnos sea un mensaje que viene del cielo y no viene de otras intenciones. Usted tiene que orar por el pastor para que sea humilde todo el tiempo. Porque tristemente hoy en día se está levantando el egocentrismo dentro de las congregaciones y la gente y los pastores quieren ser hombres reconocidos, hombres que los respeten, que quieren tener fama, que quieren tener dinero, y eso Cristo nunca lo promocionó. Más aún Cristo le dijo a muchos milagros y gente que recibió milagros de Cristo, le dijo: mira, no se lo diga a nadie. Eso significa que Cristo no quería ser exaltado con la fama, sino que Él quería ser siempre humilde. Es importante, hermano, que entendamos que tenemos que tener una iglesia activa, donde quiere tener el tiempo para examinarse a sí mismo. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo al año usted saca para usted ver cómo usted está delante de Dios? ¿Cuántas veces usted se ha detenido y ha visto los planes que usted tiene con Dios? Le pregunto, ¿usted tiene planes con Dios? ¿O usted vive la vida así sin planes? Si usted vive una vida espiritual sin plan, nunca verá la gloria de Dios con todo el poder que Dios quiere dar. ¿Por qué? Porque si yo me acostumbro a venir los domingos a la iglesia, a escuchar el mensaje, a levantar la mano cuando me lo dicen, a orar cuando me lo dicen, pero no tengo la meta de que este año quiero crecer en Dios, quiero llenarme de su gloria, quiero exaltar su nombre, quiero comenzar, aleluya, meta. ¿Qué meta? Ganarme uno para Cristo, aunque sea este año. ¿Cuántas vidas se ha ganado usted en los 5 últimos años? Si usted me dice que nadie, comience a orar porque tiene problemas. Porque los que no quieren alcanzar, o el que no se preocupa para que otros vengan a los caminos del Señor, han perdido su primer amor. Es duro lo que estoy diciendo, hermano. Pero la iglesia en general es una
una iglesia conformista. Estoy hablando de todas las iglesias cristianas, tanto en Estados Unidos como Puerto Rico. Son iglesias conformistas. Piensan más que para ellos, si yo estoy bien, todo el mundo está bien. Y la iglesia de Estados Unidos y Puerto Rico ha perdido el primer amor. Porque no se preocupan por las almas perdidas. Le da lo mismo. Le da lo mismo. Y por eso Dios le está diciendo a Estados Unidos y Puerto Rico: mira hasta dónde has caído. ¿Sabe? En África se están duplicando los cristianos año tras año. Año tras año. En los países islámicos, aunque usted no lo crea, es bueno leerlo, es bueno investigar. Está habiendo un avivamiento poderoso, donde la gente no tiene miedo de morir por la causa del evangelio. Aquí usted predica y no tiene problema, pero allí sí. ¿Ah? ¿Y sabe lo que está pasando en este tiempo allá en los países islámicos? Que los líderes religiosos islámicos están siendo bombardeados con un poder espiritual, donde ellos tienen que reconocer que hay un Dios verdadero, y se están duplicando constantemente los cristianos en los países islámicos. Eso es primer amor. Cuando yo quiero alcanzar, cuando quiero que se extienda el reino de Dios en esta tierra. Pero eso, hermanos, hoy en día en Latinoamérica, Centroamérica, está tomando auge, pero en Puerto Rico y Estados Unidos no. A los cristianos les da lo mismo y nos conformamos: somos 20, está bien, olvídate que eso. Estamos bien. No estamos bien nada. No estamos bien nada. Porque Dios nos manda a crecer. ¿Ah? Dios nos manda a nosotros a seguir. Ahora, fíjese que Éfeso dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Cristo sabe lo que cada uno de nosotros hacemos por su obra. Cristo lo sabe. Y Cristo le está diciendo a la iglesia que yo conozco que está trabajando fuerte: conozco tu paciencia. Sé que resiste. ¿Ah? Que eres paciente en la prueba. Que resiste los ataques del enemigo. Que el enemigo no te ha detenido, porque tú trabajas fuerte. Oh, aleluya. Alabado sea el Señor. Y dice que no soporta a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hoy en día, hermanos, nosotros tenemos que entender, alabado sea el Señor, que nosotros como iglesia tenemos que ver y escudriñar la vida de los hombres y mujeres que dirigen las iglesias. Que tenemos que ver que muchos dicen ser profetas y no lo son. ¿Saben lo que hacía la iglesia a principios de este siglo? Del siglo XX, mejor dicho, no del XXI, del siglo XX. Alabado sea el Señor. La secretaria de la iglesia estaba obligada
a llevar la libreta a todos los cultos. Y la secretaria de la iglesia, si un profeta se levantaba dentro del pueblo de Dios y decía, así dice Jehová, ahí sacaba la secretaria la libreta, apuntaba la fecha y cogía el dictado. Dios dice esto, 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 esto y esto. Y lo ponían en una libreta, o le llamaban el libro de la profecía, donde escribían las profecías que ciertos profetas, el profeta fulano de tal dijo esto y esto y esto. ¿Qué pasaba? Que si no se cumplía lo que aquel hombre decía, la junta decía, este es falso profeta, este no se le puede permitir más pararse a la decir nada del nombre de Dios. ¿Ven? Porque había constancia. Y aquí nos dice que ellos probaban a los apóstoles y lo hallaban mentiroso. Nosotros tenemos que probar lo que dice la gente. Y dice, y no lo soportaban. Tenemos que, hermano, ser analistas. Hay gente que para todo dicen amén, sin analizar lo que esa persona está diciendo. Cuando yo era pastor en Jayuya, yo creo que yo aquí lo he contado, pero quiero contarlo. Un día llegó un predicador con una tendencia innovadora. Oye, hermano, y hay gente, aleluya, que se quieren inventar las cosas. Y cogieron aquel predicador, llegó con una bola y dijo, aleluya, a que yo le dé el bolazo, yo voy a tirar la bola, y al que la bola le dé, ese está más delante de Dios. Oiga, ¿cómo una bola va a decir? Hoy en día hay pastores y hay líderes que hacen cosas locas que no vienen conforme a la palabra. Aleluya. Bendito el que vive. ¿Y sabe qué, hermano? Yo como que me quedé frío de momento para decirle, ¿verdad? Ver lo que estaba haciendo. Yo como pastor, como nunca me había escuchado eso, me quedé como frío. Hermano, y aquel hombre tiró la bola. Dio, y todo el mundo esquivándose, dio por la iglesia y vino y le dio a él. Cuando le dio a él dijo, eso foul. Y yo dije, foul usted. Me levanté como pastor en aquella iglesia, me levanté como pastor y le dije, deme el micrófono y se puede sentar, porque usted mismo, con sus mismas palabras, usted se ha señalado delante de Dios. Aleluya. Y ¿sabe qué? Lo senté, no lo dejé predicar. No lo dejé predicar. ¿Ah? Hoy en día tenemos que tener cuidado con esa gente que hace cosas que no son correctas ni están establecidas en la palabra del Señor. Rechazaron. Pero Jesús viene en el versículo 4. En el versículo 4, qué bueno. Silencio. En el versículo 4 dice, aleluya, la palabra del Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieras arrepentido. Dejaron su primer amor.
Todo cristiano que viene por primera vez tiene un amor sobrenatural a la obra del Señor. Tiene hambre, tiene pasión, tiene anhelo, está lleno de entusiasmo. Quiere decirle a todo el mundo que reconoció a Cristo como su Salvador. Pero fíjese que Jesús a la iglesia de Éfeso le hace un señalamiento. Mira dónde has caído. Su gloria pasada quedó atrás. Sabe que usted, cuando ve una persona que dice, no, yo antes predicaba, muchacho, y se sentía la gloria de Dios. No, que yo antes hacía X y Y cosas para el reino de Dios. No, que yo antes iba de casa en casa llevando el mensaje. Y están viviendo de la gloria del pasado. Esa gente está, aleluya, en este momento perdieron su primer amor. ¿Usted sabe lo que yo le pregunto? Yo le pregunto, ¿y qué haces ahora? Porque se supone que yo vaya creciendo de gloria en gloria. Que yo no me vaya a fijar en lo que yo hice atrás, sino que ahora yo estoy creciendo, aumentando en la gloria de Dios. Aleluya. Y podemos ver que mucha gente tiene situaciones donde la iglesia, y yo quiero que sepa que la iglesia tiene un ciclo de vida. La iglesia comienza, tiene mucho entusiasmo, hace muchas obras, predican mucho, pero llega un momento que perdieron el primer amor. Y esa iglesia que iba subiendo empieza ¿qué? A bajar. Si esa iglesia no renueva, y que para renovar, ¿sabe lo que tiene que hacer? Lo primero, tiene que sacar el pastor. El pastor se tiene que ir. ¿Por qué? Porque tiene que venir alguien con otro ¿qué? Con otro ánimo. ¿Sabe qué, hermano? Yo soy de los que creo que los pastores deben ser movidos cada cantidad de años. Un pastor que lleve más de 15 años en una iglesia, llega un momento que ese pastor pierde el primer amor y empieza a hacer cosas rutinarias. Y las cosas rutinarias, y cuando usted ve que una iglesia dice, no, vamos a hacer este culto, y la pregunta que yo hago es siempre, ¿y ese culto es próspero, es bendecido? No, lo hacemos porque todos los años lo hacemos. Cuando decimos que hacemos algo cada año porque ya es una tradición, perdimos el primer amor. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad y comenzar a entender que la iglesia crece cuando las ovejas comienzan a parir. Oiga, porque yo no he visto un pastor pariendo. No he visto un pastor pariendo. ¿Son qué? Las ovejas. Y a mí siempre me ha cuestionado que la gente pregunta al pastor, ¿y cuánto han crecido la iglesia? Yo no soy el que crezco, la iglesia es la que tiene que crecer. Los hermanos de la iglesia, y esto es un reto para ustedes, tienen que comenzar a parir. Y la pregunta y el reto que yo hago es, ¿cuánta gente, contéstese usted, cuánta gente usted ha traído a esta congregación los últimos 5 años? ¿A cuánto usted le ha hablado y le ha ministrado y lo ha discipulado para que vengan a la casa de Dios? Pues vamos a empezar a analizar en dónde hemos caído. Y tenemos que comenzar a orarle a Dios para que Dios me llene y que Dios me ponga una persona, Si todos nosotros, los que estamos aquí,
traemos uno para el año que viene, para esta misma fecha, uno, ya nos hemos duplicado. ¿Ves? Y si vemos eso, Cristo dice, aleluya, que la iglesia se tiene que activar. El Señor siempre le pedirá cuenta a cada uno de su pueblo. Y va a comenzar a hablarle. Dos advertencias le hace Cristo a la iglesia de Éfeso. Número uno, le dice, aleluya, que va a venir a pedir cuenta, va a rendir cuenta. Cuando dice en el versículo 5, haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti. Cristo viene a pedirle cuenta a los hermanos, a la iglesia, de que, aleluya, tenemos que comenzar a extender el reino. La Biblia dice que Cristo no vendrá hasta que este reino sea predicado en toda la tierra. Y usted me dirá, pastor, pero yo no puedo ir a la Indonesia, yo no puedo ir a Filipinas, yo no puedo ir a los países árabes. Usted no podrá ir con sus pasos, pero usted podrá ir con sus pesos. Usted no podrá ir físicamente, pero $1 que usted dé a las misiones, usted bendice para que se genere el dinero suficiente para poder enviar a uno que sí pueda. Porque para esos países hay que enviar a la gente desde otra forma y desde otro estilo, y para eso se necesita dinero. ¿Ve? Entonces, hermano, fíjese que dice, vamos a rendir cuenta, y luego dice que va a quitar su candelero. ¿Qué significa eso? Que la iglesia va a desaparecer. Si la obra no se hace, desaparece. ¿Ves? Y cuando vemos eso, hermano, ahí podemos ver que cuando la iglesia pierde ese primer amor, la iglesia tiene que volver. Y quiero darte una buena noticia. Si hemos perdido el primer amor, lo podemos volver a tener. Podemos volver a alcanzar el primer amor. ¿Cómo? Número 1, llenándonos de su gracia, tomando una decisión personal. Quiero que lo entienda. El Señor te está diciendo, escudriñate, examínate. Si tú has perdido tu primer amor, si tú has perdido tu primer amor, dice Cristo, entonces mira dónde has caído, y de ahí en adelante decide volver. Mire, hermano, yo quiero decirle algo. Yo antes de la pandemia oraba, sí, oraba, buscaba el rostro de Dios, sí lo hacía. Hacía bastantes cosas para Dios. Pero ¿sabe algo? En la pandemia, que saqué tiempo, hice un análisis. Y en ese análisis yo pude reconocer que ciertamente en algún momento dado perdí mi primer amor. Oraba, pero no era con la pasión que yo oraba antes. Buscaba a Dios, sí, pero no era de la forma que lo buscaba antes. Hacía las cosas, y cuando yo analicé que el Espíritu, porque eso es importante, por eso la Biblia dice, meditar en el Señor. Meditar en el Señor no es dejar la mente vacía, es comenzar a analizarte cómo es tu vida ahora y cómo era antes. ¿Qué cosa estoy haciendo ahora que antes no lo hacía? Y comienza uno a analizarse, y ahí uno tiene que ser sincero con usted y con Dios. Y yo creo que una de las cosas que Dios permitió la pandemia es para que muchos de nosotros, con tiempo disponible, empezaran a analizarnos.
Y yo aproveché el tiempo y me analicé. Y yo dije, hago las cosas para Dios, tengo amor, busco a Dios, le amo, le sirvo, pero no con toda mi pasión, no con toda mi hambre. Y tuve que tomar una decisión, primer paso. Luego que yo analizo, yo tomo decisiones. Y la tomada de decisiones es ser disciplinado. ¿Y qué es ser disciplinado? Tomar tiempo. Una de las cosas que había perdido era que hacía los cultos familiares, pero no era constante. Pero ahora, desde la pandemia, todos los días, los 7 días de la semana, a menos que Leli y yo estemos predicando, nosotros hacemos nuestro culto familiar. Y cada uno de nosotros cambiamos el que dirige, no todo el tiempo soy yo. Un día estoy yo, al otro día es Leli, al otro día es Kelly, al otro día es Kemuel y vuelvo yo. Y así hacemos un ciclo. Enseñamos la palabra del Señor a nuestros hijos. Luego de eso, con hambre, con pasión, saco mi tiempo para Dios. No lo comprometo con nadie. Y el primer amor, también además de ser disciplinado, yo tengo que anhelar, segundo punto, anhelar la gloria de Jehová. Y me apasiona un salmo, un texto que dice, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama, oh Jehová, el alma mía. Ese versículo me ha servido a mí para entender que yo tengo que anhelar la gloria de Dios en mi vida. Y hermano, yo le voy a ser sincero, y mi mujer está aquí, que ella le puede preguntar. Yo oro a Dios, y hasta que yo no sienta el fuego del Espíritu Santo sobre mí, no dejo de orar. Y siempre que oro le digo a Dios, háblame. Quiero que sepa algo, Dios siempre habla. Porque la oración es un clamor. Pero usted no venga con Dios con prisa, como algunos tienen por costumbre, que quieren orar 3, 4 minutos y con eso creen que Dios... No, hermano, venid a Jehová con paciencia. Por eso el Salmo dice, pacientemente esperé Jehová, y se inclinó a mí, y me hizo sacar del lodo cenagoso. Saque tiempo. ¿Cuánto tiempo gastamos en la televisión? ¿Cuánto tiempo gastamos en el celular? ¿Cuánto? Tercero, uso los medios de gracia para hacer y volver el primer amor. Aleluya. Uso los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Yo tengo a predicadores que yo escucho todos los días. Trato de escuchar a un predicador y escucho su palabra. No es como a cualquiera, ¿sabe? Soy muy selectivo a la hora de escoger un buen predicador. Me encanta Dante. Ese yo lo tengo en mi Spotify, y cuando yo me siento a hacer algo, pongo a Dante Gebel y lo escucho. Un predicador joven, dinámico, con una palabra poderosa, cristocéntrica, y no cree en la doctrina de prosperidad. Ese es un hombre recto de verdad. Otro que escucho, y se lo estoy diciendo para que aproveche, porque ya pasó mi... Uno que escucho todos los días a las 10 de la noche cuando estoy orando es a Candelita. Es pentecostal,
No es como yo. Los pastores no tienen que ser como yo. Mira, Kemuel, te estás quieto. Entonces, si vemos, Candelita es pentecostal. Su estilo, a lo mejor no es como el mío, pero ¿sabe algo? Es un hombre que Dios lo usa con poder. Un hombre que vale la pena escucharlo. Y yo me tiro de rodillas, yo hago dos cosas. Mire, parecemos locos, Lelillo. Por un lado tenemos a Candelita predicando y por otro lado bajito pongo música que adora a Dios. Y estamos ahí. ¿Por qué? Porque para tener el primer amor, cuarto punto, tienes que crear la atmósfera. Tienes que crear la atmósfera espiritual. Y la atmósfera espiritual se crea cuando usted pone medios de alabanza, medios de adoración. Usted llena de gracia. Quiere decir que los medios de gracia son escuchar palabra. Por eso la Biblia dice que la fe viene el oír la palabra de Dios. Por eso usted tiene que todos los días, mire hermano, sinceramente estoy delante de Dios, todos los días yo escucho a esos predicadores. Todos los días. Tengo a Charles Stanley de Contacto. ¿Ah? A Mantiel Narváez, hermano. Búsquelo en Facebook. El Galileo, búsquelo. Escríbalo por ahí. Usted quiere saber de un hombre que Dios utiliza y que predica, hermano, con verdad bíblica. Es un maestro de la palabra, es el pastor Mantiel Narváez. Hermano, yo estoy orando porque lo quiero traer algún día aquí. Lo quiero traer. Mantiel Narváez. El Galileo, búsquelo por Facebook. Los que tengan Facebook, ¿verdad? Por YouTube también está el Galileo. Alabado Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Lo otro que es medio de gracia es la palabra. Yo tengo que leer palabra de Dios. Lo otro es la Santa Cena. Y aunque usted no lo crea, hermano, un medio de gracia es congregarse. Usted podrá ver a Mantiel Narváez, usted podrá escuchar a Candelita, usted podrá escuchar a Dante Gelbe. Son medios de gracia, pero ninguno de ellos lo llena más que venir a la casa de Dios. Porque la Biblia dice que Dios envía bendición y vida eterna en su casa. Los otros son medios que yo voy a utilizar todos los días para llenarme. Porque usted come todos los días. ¿Quién come aquí una vez a la semana? Levánteme la mano, una vez a la semana, una vez. ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted come 3 y 4 veces al día? Y si es como que Wendy Kelly son 8 o 10. Pues yo me tengo que comer en cosas espirituales todos los días. Si yo me conformo con una cosa una vez a la semana, estaré muerto espiritualmente. Por último dice, arrepiéntete. Pero tienes esto, mira algo que Dios dice, pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mire, hermano, y con esto termino. ¿Qué son las doctrinas de los nicolaitas? Hay muchas versiones, porque no hay nada directo de lo que es la doctrina de los nicolaitas, pero hay dos cosas. Más adelante Cristo lo vuelve a decir a otra iglesia, y cuando vemos la doctrina de los nicolaitas, que también lo compara con la doctrina de Balaam, ¿verdad? Por un lado dice que la doctrina de los nicolaitas es comparado con la doctrina de Balaam, y Balaam fue un profeta que engañó al pueblo de Israel y lo hizo, aleluya, que sus hombres, los hombres del pueblo de Israel tuvieran relaciones sexuales con mujeres pecaminosas.
y practicaban todo tipo de inmoralidad sexual. Y Nicolás, que es un diácono que fue parte de la iglesia cuando se tomó, aleluya, los diáconos de la iglesia, ese hombre se corrompió y cambió la doctrina, introdujo aspectos sexuales dentro de la liturgia cristiana y destruyó a la iglesia. También se dice que el nicolaíta es también la doctrina, aleluya, de lo que es hoy en día, aleluya, la gente Illuminati. La doctrina de la iluminación, donde quisieron meter doctrina diabólica, y eso también se unió a que el Imperio Romano comenzara a formar lo que hoy conocemos como todo el engranaje piramidal de la Iglesia Universal. Todo eso se mezcló cuando el Imperio Romano quiso, y viendo el emperador romano, viendo que ya el establishment, la forma en que el imperio estaba cayendo, y quiso montar de nuevo en una forma piramidal el liderato que llegó a ser entonces la Iglesia Universal. Y no es la iglesia, es la forma en cómo fue que diseñada el liderazgo. ¿Ve? Esas dos versiones son las que dicen que son las doctrinas del nicolaíta. Número uno, la que introdujo la sexualidad, la que introdujo la inmoralidad dentro de la iglesia, donde cogieron doctrinas paganas y la introdujeron dentro de la iglesia, haciendo eso como si fuera parte de la liturgia de Dios, y Dios la aborrece. ¿Por qué? Porque no vino de Dios. Porque tenemos doctrina hoy en día, hermano, dentro de la iglesia evangélica, que es mentira de Satanás, y la hemos aceptado como bien. Y usted escucha a los evangelistas y a los líderes decirla como si eso viniese de Dios, y eso es doctrina satánica. Cuando se nos mete a nosotros aleluya, el super positivismo. ¿Y qué es el superpositivismo? Es una doctrina nicolaíta. Amén. El superpositivo es eso. Tú tienes fe, esa casa es tuya. Aunque tú tengas el crédito más terrible del mundo, no, esa casa es tuya porque lo declaraste. Y si lo declaraste y lo crees, eso es tuyo. No, hermano, nosotros tenemos que ser conscientes de que un cristiano, para tener una casa, tiene que tener un buen crédito. Si a usted no le importa el crédito, pues usted no va a tener nunca una casa. Que queremos super fe. Que si tú tienes fe, vas a tener 1 millón de pesos. ¿Y cuánto trabajaste para eso? ¿Eres tú? Porque creemos que Dios tiene varitas mágicas para hacer las cosas, y eso no es bíblico. Dios hace milagros para engrandecer su nombre, no el nombre de nadie. Dios hace milagros para que el reino de Dios adquiera poder, no para exaltar a nadie. Otra doctrina es que queremos y pensamos que Dios está, aleluya, en todas las cosas. Dios no está en todas las cosas. Créalo, Dios no está en todas las cosas, porque Dios no está en el pecado. Dios no está en el pecado. Dios no está en esa silla. ¿Usted cree que Dios está en esa silla? ¿Usted cree que Dios está en esa pared? Dios no está en todas las cosas. Dios está en las cosas y en las personas que le han rendido su vida a Él. Los que no le sirven a Dios son criaturas de Dios.
pero el Espíritu Santo no está en ellos. El Espíritu Santo está en aquel que ha reconocido a Cristo como su único y verdadero Salvador y ha rendido su vida a Cristo de tal forma que Cristo viene y lo bautiza y vive dentro de él. Por eso dice Juan capítulo 14 que los que son adoradores en espíritu y en verdad, y los que hacen y cumplen su palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendrán y morarán en él. ¿Verdad? Y hay muchas más cosas, hermano, y Cristo dice que eso hay que aborrecerlo. Esa doctrina, hermano, de lo que es, aleluya, la doctrina de la prosperidad, es una doctrina completamente diabólica. Si Cristo bendice, si Cristo prospera, porque un fumador que por lo menos deja de fumar, ¿cuánto dinero no se ahorra en cajas de cigarrillos? Que ahora valen 10 pesos, ahora es un lujo. 12 pesos, mire para allá. Y si a eso deja de también beber cerveza, ¿cuánto no se ahorra? Pues claro que va a prosperar. Y Dios prospera. Ahora, yo decir que si yo soy hijo de Dios tengo que tener mansiones y carros lujosos, eso es mentira de Satanás. ¿Y qué yo le voy a decir al pobre que está lleno de la gloria de Dios, pero no va a tener riqueza económica? Tenemos que, hermano, reconocer que Dios aborrece las doctrinas y las herejías que están dentro de las congregaciones. Yo te invito, y siempre termino invitándote, ya usted sabe que yo soy un lector, a mí me encanta leer. Yo le invito a que busque un libro que lo venden en Walmart y lo venden en Sam, que se llama Cristianismo en crisis en el siglo XXI. Cristianismo en crisis en el siglo XXI. Le busque ese libro y usted verá que le será de bendición. Amén. Vamos entonces, aleluya, a darle gracias a Dios. Hoy le damos gracias, parece que hoy pudimos transmitir bien. Le damos gracias a Dios. Dios bendiga a cada hermano. Vamos a orar.